A ver, vayamos al tema que ha preocupado, el tema del déficit fiscal. La presidenta se refirió a entre 2,6 y 2,8. A ver. Eso sería incumplir por tercer año consecutivo. A ver, les cuento un poquito lo que ha pasado hoy. El discurso lo vamos preparando distintos grupos de personas y tiene varias versiones. En algún momento, este párrafo estaba puesto ahí, lo corregimos, creíamos haberlo corregido, pero al final, por estas cosas de la coordinación entre varias personas, parece que volvió a aparecer en la versión final, que es lo que la presidenta ha leído. La presidenta ha leído entonces un discurso que tiene una cifra equivocada de la meta de déficit fiscal. En este caso puntual hay un error, efectivamente, y alguien por ahí mencionaba que el error de la presidenta. La presidenta lee el discurso, hace comentarios, críticas, pero quienes ponemos los números somos los equipos técnicos. Esto es un tema de una descoordinación de los equipos técnicos a la hora. Ella no tenía clara esa cifra, entonces, no percibió el error. No, porque no tenía, o sea, la presidenta, entenderán, es presidenta del Perú, tiene un montón de números en su cabeza, y cuando vio este texto, obviamente, y venía del lado de los equipos técnicos. Entonces precisa. Sí, primera cosa, entonces aquí es claro que no se equivocó la presidenta, la verdad, esto es un error de los equipos técnicos que en el momento hemos descoordinado este tema, pero es un tema menor porque lo que está aquí planteado es la meta es 2,2. 2,2% del déficit del PBI, como de déficit fiscal como porcentaje del PBI, que es lo que hace 3 semanas mencionamos en una entrevista también a otro medio, ¿no? O sea que se va a respetar la regla fiscal. Sí, claro que sí. Bueno, exactamente. De acuerdo. Por otra parte, la señora ha explicado que hay créditos suplementarios que se han atribuido, sobre todo a regiones y gobiernos locales. Sí. ¿De qué manera impacta este crédito que no estaba previsto en el presupuesto que se aprobó en noviembre del año pasado? El crédito suplementario que se acaba de aprobar hace días nada más en el Congreso, lo que permite, bueno, la verdad es una combinación. De un lado, crédito suplementario que tiene más o menos, en términos de recursos, aproximadamente unos 840 millones de soles. O sea, este es un crédito suplementario bastante austero. El del año pasado fue de 3.000 millones de soles. Entonces, primer tema, tenemos ahí un grupo de medidas, con muchas medidas que se le conocen en la jerga presupuestal como habilitadoras, ¿no? Que habilitan a mover recursos de una partida a otras, incluso algunas dentro de los mismos ministerios, ¿no? Y en otros casos sí estamos asignando recursos, que esto es un valor de 840 y algo millones de soles. Pero adicionalmente a eso, estamos planteando un conjunto de otras medidas que surgen principalmente de ahorros fiscales. Por ejemplo, acabamos de quitarle a buena parte de los ministerios alrededor de 400 millones. Entonces, eso se va a reasignar básicamente a gobiernos regionales. La lógica de este crédito suplementario, a diferencia de otros créditos suplementarios, es que buscamos que se den recursos para continuidad. No en todos los casos hay continuidades, pero en la mayor parte son de los que, digamos, lo que implican actividades no vinculadas a puentes, tienen un componente de continuidad. Proyectos de agua, desagüe, escuelas, pistas y veredas, ¿no? Y donde sí hay componente de proyectos nuevos principalmente es en lo que sean puentes de menores luces, que son puentes de menos de 30 metros de longitud. Ahí, en su momento, el MTC tenía más o menos unos 900 puentes. La verdad eran 1.200 inicial, se hizo una serie de revisiones de documentos, se llegó al final a un número de casi como 840 más o menos, y finalmente hemos otorgado financiamiento a 831 puentes de menores luces, que si lo miramos en el contexto de lo que ha venido haciendo el gobierno en materia de puentes, por ejemplo, es bien importante, porque el gobierno ya ha financiado casi 1.750 puentes, digamos, que ya están en proceso de, o están concluidos, o están en el proceso de terminar de construcción, y con esto vamos a financiar 831 más que deberían estar listos antes de julio del próximo año. Sí, permítame la interrupción para tocar un tema delicado que es Petroperú. Okay. La presidenta habló del fortalecimiento de Petroperú, pero ¿de qué manera se fortalece una empresa que arroja pérdidas con las críticas que se ha hecho a los salvatajes que permanentemente le ofrece el gobierno central a la empresa? Mire, Petroperú tiene una capacidad productiva de aproximadamente 95.000 barriles diarios. Me refiero a la refinería Talara, la nueva refinería Talara. En términos de ventas, ha estado vendiendo entre 60 y 65.000 barriles día. Entonces, claro, todavía no estaba la planta en capacidad máxima. Lo que está ocurriendo es que ahora ya la planta está bien, y lo que necesitamos ahora es
tener las ventas suficientes para justificar la utilización de esa campaña, porque hay que comprar crudo para refinarlo. Entonces, un importante proveedor del Perú de crudo, no de ahora, hace muchos años, de Petroperú concretamente, ha sido Ecuador, particularmente Petroecuador. Entonces, lo que se ha hecho es llegar a un muy buen acuerdo con Petroecuador para que el crudo que nosotros compremos a ellos, lo compremos directamente, sin intermediarios, por ejemplo. Y la otra cosa es que vamos a hacer la labor de maquila. Es decir, ellos nos van a dar crudo, nosotros vamos a refinar y le vamos a enviar gasolinas o diésel o lo que corresponda, ¿no? Entonces, eso también, con lo cual vamos a poder tener la refinería utilizándose cerca de su capacidad instalada, lo cual es bueno. Bueno, ¿no? El tiempo corre, yo quería preguntarle brevemente sobre temas que no mencionó muy explícitamente, exoneraciones tributarias. Hay una polémica sobre eso, de la misma manera que en relación a ese tema de las zonas económicas especiales. Sí, déjame terminar solo una cosa puntual de Fernando. Petroperú, me reportó el presidente hace 2 días, acaba de tener su primer resultado positivo, pequeño, es cierto, en el mes de julio, ¿no? Se estima, ¿no? ¿Pequeño es cuánto? No, estamos hablando de 5 millones de dólares como EBITDA, o sea, es muy pequeño todavía. No los 50 millones que se nos prometió con la refinería. Sí, la verdad debería tener un EBITDA mucho mayor a nivel anual. Pero lo que creemos es que esa medida, conjuntamente con la contratación del CTO, del Chief Transformation Officer, que se va a iniciar ahora el concurso en el mes de agosto como parte del decreto de urgencia del año pasado, va a ayudar a que la empresa mejore en términos de gestión. Y de otro lado tenemos este tema del acuerdo con Petroecuador, que también nos va a ayudar a que tenga más ventas, porque además va a vender diésel, búnker, cosas que Ecuador necesita. Entonces, yo creo que si logramos una buena gestión de Petroperú, vamos a poder primero recuperar los números a positivos. Al principio no serán muy grandes, pero la idea es que cerremos el año ya marcadamente en la tendencia 2025. positiva. Sí, y que el 2026 comience con mucho mejores resultados. Pero ese es un tema. Y luego mencionaba, Fernando, el tema de los incentivos a la agroexportación. El Perú es un país que ha tenido un importante éxito en la agroexportación y eso se ha reflejado en contratación de personal, en una serie de procesos de integración vertical hacia abajo, sobre todo en la actividad agroexportadora, que ha hecho que el Perú se convierta en un líder no solamente en agroexportaciones, sino en algunas actividades que suministran servicios a la agroexportación. Y también pasa lo mismo con la minería. O sea, nuestra metalmecánica, por ejemplo, nosotros exportamos entre 1.500 y 2.500 millones de dólares en los últimos años en metalmecánica. Y eso tiene que ver con que es una industria metalmecánica que en parte trabaja para la industria minera local. Bueno, digo, las transnacionales y los peruanos que trabajan en la actividad minera en el Perú. Entonces, lo que necesitamos es sostener el crecimiento agroexportador. Y esta ley ha sido muy bueno en ello. Lo que observamos es que en los últimos años se ha reducido el nivel de contratación de personal por parte de estas agroexportadoras y lo que queremos es que ellas sigan creciendo en volumen de producción, en empleo, y para eso necesitamos un marco promotor. El régimen de impuesto a la renta que está planteado es un régimen de 15%, que es el que la OSD reconoce como una tasa, digamos, competitiva. Entonces, no es que estemos hablando de un subsidio, en absoluto son subsidios, y hay varios estudios, se han hecho varios estudios a cargo no solamente de los interesados, sino de distintos economistas. Ese tema la próxima oportunidad. Nuestro colega en la sede de RPP, Jorge Rodríguez, quiere preguntarle algo. Adelante, Jorge. Ministro Pérez Reyes, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Le saluda Jorge Rodríguez. Quisiera conocer, por favor, algunos detalles más sobre cómo el Ejecutivo está planteando mejorar el tema de los accesos al aeropuerto. La presidenta Dina Boluarte mencionó el tema de manera bastante corta. En su discurso habló de culminar las mejoras de las vías provinciales cercanas al aeropuerto. ¿Qué va a pasar con el puente, con el viaducto Santa Rosa, por ejemplo? ¿En cuánto tiempo vamos a tener mejores accesos al aeropuerto, por favor? Bueno, una primera cosa importante es que hoy día tenemos acceso al aeropuerto que está funcionando con fluidez, salvo algunos momentos del día, particularmente en la noche. Pero lo que tenemos, como mencionamos en su momento, y lo está trabajando el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, es una estrategia en 3 etapas. La primera, de muy corto plazo, era la implementación de esta solución que hoy día está funcionando. Y en la segunda es una estrategia de mediano plazo que implica la construcción de puentes sobre Morales Duárez, sobre Fawcett, por Morales Duárez, pero sobre Fawcett, y que van a ayudar a aún mejorar mucho más la viabilidad. Y luego está la iniciativa privada planteada por Lima Amarilla para poder hacer un intercambio vial en la zona que va a mejorar esto. Estamos hablando más o menos, los puentes sobre Fawcett deben estar más o menos hacia el primer semestre del próximo año.
Y lo de línea amarilla es más o menos hacia el 2027 finales, inicio 28, estimado. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Jorge también. Muy amable.